Acá podemos ver la ficha técnica. Hay dos datos importantes a tener en cuenta. Uno es el peso del equipo, que es de 2 kilos, con lo cual es muy fácil de transportar. Y el otro es el ciclo de trabajo, que si usamos electrodos de 2,5 tenemos un 80% de trabajo. Quiere decir que de cada 10 minutos vamos a poder usarlo 8 minutos seguidos y descansar 2 minutos. Si nos excedemos de ese ciclo de trabajo, la máquina se va a apagar automáticamente. Acá podemos ver la caja en la que viene, a un costado dice la marca y del otro lado da un par de datos técnicos, como el peso. Como muchas soldadoras no viene con enchufe, así que van a tener que comprar uno de 20 amperios y ponerlo. En la parte superior viene con una cinta para que uno se la pueda colgar del hombro y transportar el equipo. En la etiqueta da 3 advertencias. Una es que hay que limpiar el equipo con aire comprimido cada tanto. La segunda es que tiene que tener un cable a tierra. Y la tercera es que solo puede realizar una reparación un especialista en el tema. Al costado del aparato tenemos ventilaciones de los dos lados. Y en la parte frontal también tenemos agujeros para ventilación y una perilla que se va a mostrar digitalmente cuál es el amperaje a la derecha arriba. Y abajo tenemos el negro, que es el negativo, y a la izquierda el rojo, que es el que va a usar el electrodo. Y atrás tenemos un cooler con un interruptor de prendido y apagado. Es muy simple el diseño y realmente muy liviano, más de lo que parece. Del otro lado también tiene ventilación y el logo de la empresa. El cable negativo es el de la derecha y vemos que ahí tiene una protuberancia metálica, parece que es bronce, y gira hacia la derecha hasta que traba esa presión. Y ahí tenemos el portaelectrodos, que es rojo y tiene el mismo sistema. Tiene una protuberancia en el metal y traba a la derecha a presión, despacito. Y ahí lo tenemos listo para soldar. El portaelectrodos parece de bastante buena calidad, sobre todo por el precio bastante bajo de la máquina. Ahí lo podemos ver con el electrodo ya colocado. Y es bastante barato de reemplazar, no es nada extraño. Y ahí tenemos la masa, el negativo, que va a donde tenemos que soldar el metal. Ahora pasamos a enchufarlo. Tiene que ser un cable bastante grueso para soportar el amperaje. Y ahora presionamos el botón de encendido. Ese es el sonido del cooler que refrigera la máquina. Y ahora con la perilla vamos a subir el amperaje, depende de lo que queramos soldar. Si soldamos algo fino tenemos que ponerle menor amperaje porque si no agujerea el metal. Ahora vamos a probar con 80 amperios. Ahí vemos que se pegó el electrodo, pero en este caso no hace ese ruido raro que hacen las máquinas. Es como que la máquina baja el voltaje para que no entre en corto. Y ahora sí agarra. Ahora dejamos que se enfríe un poco la soldadura y vemos la calidad de la misma. Obviamente que esta soldadura va a generar escoria, así que hay que ir pegándole con un martillito o algo para que saque la escoria y darle con el cepillo de alambre para que limpie y se vea mejor la soldadura. Ahí le damos un poquito más. Ahí vemos cómo se enfría la soldadura. Y también noté que se genera un poquito menos de escoria. Ahí vemos que se vuelve a pegar, pero la máquina como que se corta, así que es menos molesto. Ahí esperamos a que se enfríe un poco la soldadura y vemos el resultado. Ahora le damos un poco con un cepillo de alambre para que se limpie todo ese tizne que genera la soldadura y ver mejor el resultado. Ahora aceleramos un poquito el proceso, le seguimos pegando y le damos más con el cepillo. Y acá tenemos el resultado que pudimos obtener por ahora, una soldadura bastante limpia. Ahora hay que rellenar un poco y podemos amolar.
vamos a dar vuelta a la masa que estábamos soldando. Ahora dejamos enfriar un poco la soldadura y le pegamos con el martillito para sacar la escoria. En comparación con otra soldadora común de bobina que tenía, esta funciona bastante mejor. Le damos con el cepillo de alambre para limpiar un poco más. Ahora vamos a regular la soldadura a 120 amperios. En este caso, como es un material muy grueso, es mejor porque va a penetrar más. Pero si fuera algo finito, generaría agujeros, como por ejemplo en chapas. Acá le damos más que nada para rellenar. Y repetimos el proceso. Dejamos enfriar la soldadura. Le pegamos con el martillito para sacar la escoria. Y le damos con el cepillo de alambre para remover los restos que hayan quedado y el tizne que genera la soldadura. La soldadura quedó muy fuerte, no quedó linda, pero bueno, será cuestión de amolar y rellenar. Y la perilla me gustó mucho para regular el voltaje. Es muy exacta y me da una sensación de calidad. Acá vamos a hacer una toma bien de cerca, que es un poco difícil porque saltan las chispas y uno se quema. Y ahí vemos cómo queda. Le pegamos con el martillito para sacar la escoria. Y vemos que es una soldadura bastante buena. Penetra bien. Después la masa esta la usé para picar hormigón y no se movió en ningún momento. Quedó muy fuerte. La estuve usando como 3 o 4 días con un cortafierro y no se movió en ningún momento. Al principio estaba en duda de si comprarla o no porque Pampa Hogar no es una marca muy conocida, es de fabricación argentina y muchos decían que era como de juguete, que no soldaba bien y en mi caso, por lo menos en comparación con la que tenía de bobina que era vieja, suelda muchísimo mejor, no hace ruido, menos escoria, así que muy conforme con la compra. La pinza del negativo resultó ser de muy buena calidad, es muy gruesa y parece que va a durar bastante. La máquina en sí es muy chiquita, parece de juguete, son 2 kilos de verdad o menos. Vamos a ver cuánto dura en el tiempo, pero por ahora el funcionamiento es mucho mejor que una de esas máquinas viejas de bobina. Y además al ser el inverter parece que es más estable con la corriente. Supuestamente era anti-stick, o sea que no se pegaba al electrodo. Sí se pega, resultó que se pega, pero es como que corta la máquina, así que no entra en corto, no hace esos ruidos raros que hacía la máquina que antes tenía yo, así que muy conforme con la compra.